Buenos días, vamos a hablarles en este ensayo audiovisual de Stendhal. Una vez más, vamos a hablar de Stendhal, pero esta vez vamos a ser más amplios con él y vamos prácticamente a demostrar por qué era poco probable que Stendhal fuera conocido en su momento, ¿no? Esto pareciera ser como una especie de capricho, pero en realidad es algo pero muy concreto y tiene que ver fundamentalmente con que Stendhal era un autor particular. Y ser un autor particular, digamos, tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras, ¿no? Y una de las contras que ocurre con un autor particular es que, digamos, puede ser desestimado o puede ser subestimado por sus contemporáneos. Esto es algo absolutamente natural, además. No es algo ni para lamentarse ni para elogiar, sino es una realidad que en este caso específico le ocurrió a Stendhal. Stendhal es un autor muy particular, sumamente particular. Y sobre todo ya partiendo de su concepción estilística, nos encontramos con un novelista o un narrador, para hablar más ampliamente, que concibe a la escritura como un estilo. No es simplemente una expresión. Y esto es novedoso en el ámbito de la novela, porque para el novelista suele ser más importante la representación que, que el estilo de la escritura, ¿no? En Stendhal, bueno, se da este caso de que, siendo narrador, le preocupa enormemente el estilo de la escritura. Y esto ya lo hace un autor particular. Pero además, dentro de su movimiento, en el movimiento en el que él estuvo, o su periodo, el periodo que él vivió y experimentó como autor, era absolutamente romanticista. De hecho, se podría decir que Stendhal estaba en la plenitud del movimiento romanticista europeo. Estaba en la plenitud del romanticismo. Y Stendhal, en esa plenitud, hace un planteamiento estilístico que no concuerda con los efectos que quieren lograr los novelistas, por ejemplo, o los narradores, para hablar más ampliamente. No hay coincidencia en esta perspectiva estilística porque para el autor romanticista es mucho más importante transmitir, mostrar, expresar la emoción, no tanto el modo en el que se hace, ¿no? Evidentemente sí hay interés, por supuesto, en los romanticistas. Shelley es un gran ejemplo que, digamos, fueron muy precisos en la utilización de las posibilidades estilísticas de sus idiomas y las posibilidades estilísticas de sus formatos, los formatos de poesía que eligieron, ¿no? Pero Shelley no se plantea lo que se plantea Stendhal, que es darle templanza a la emoción. Por el contrario, Shelley más bien lo que ocurre es que sabe que necesita mantener ese equilibrio en la versificación para lograr las emociones que él quiere transmitir. Una cosa muy contraria, por ejemplo, a Wordsworth en su preludio, ¿no? Que es una visión estilística no ceñida a los formatos, ¿no? Sino más bien ceñida a la expresión en la relación con el entorno, la experiencia interior del poeta. De hecho, el preludio de Wordsworth es un poema sumamente hermoso, es una hermosura de texto, pero tiene sus condiciones y, digamos, responde a un momento en el que precisamente lo que se quería era enaltecer las emociones internas y enaltecer la relación emocional con el entorno. Stendhal experimenta o tiene esta experiencia
pero en la expresión se aparta de los romanticistas porque no le interesa tanto mostrar la emotividad, sino le interesa más que esa emotividad sea lo más precisa y lo más concreta posible. Y esto, bueno, también tiene relación con su visión realista, porque también vamos a ese concepto importante de la representación literaria, que es el realismo, que en el caso de Stendhal también lo hace particular, porque en pleno romanticismo también tiene una perspectiva realística. Cuando digo realística me refiero a siempre hacer la representación en base a la realidad, ¿ok? No depender tanto de lo ficticio, sino depender fundamentalmente de la realidad para hacerle la representación adecuada. Me refiero a ese carácter realístico, que después puede desempeñarse o bien en una relación templada con la emoción, que es el caso de Stendhal, o una relación exacerbada de los detalles como en el señor Solá, ¿no? Pero en el caso de Stendhal, él, digamos, tiene este planteamiento estilístico en plena efervescencia del romanticismo y al mismo tiempo tiene una visión realista en términos de la ficción. Eh, Esto lo hace en comparación, por ejemplo, con un Víctor Hugo o en comparación, por ejemplo, con un Chateaubriand, en comparación con un Walter Scott, lo hace particular, porque más bien tanto Víctor Hugo como Walter Scott y como Chateaubriand buscan explotar al máximo la emocionalidad, la emoción humana. Es decir, un poco lo que se está orquestando en el romanticismo es ver ese aspecto más humano del humano, ¿no? Ver lo más esencialmente humano del humano y en donde las emociones son fundamentales y donde la exaltación de estas se hace incluso para determinar las exigencias de la vida, ¿no? De las exigencias reales de la vida del personaje. Así que, en buena medida, en realidad la diferencia que habría con estos autores, la diferencia que tendría Stendhal, es que representa la emocionalidad de una manera templada. No depende tanto de la emocionalidad como depende Víctor Hugo. De hecho, Víctor Hugo es un gran maestro en la emoción, en el manejo de las emociones. Es un gran maestro. Y eso le da, digamos, ese carácter tan apropiado en sus historias y en su planteamiento. Pero Stendhal no tiene esa relación con la emotividad y justamente si Víctor Hugo lo tiene, si lo tiene el señor Walter Scott, si lo tiene Chateaubriand, lo tiene el lector del momento. Es decir, estamos hablando de autores que son exitosos en el momento, autores que son leídos en el momento y que son populares. Y esto, digamos, nos ayuda a ver un poco a Stendhal dentro de su realidad literaria. Y nos damos cuenta que realmente no encaja con estos autores. Quiere decir que tampoco encaja en el mercado, quiere decir que tampoco encaja en el lector. Evidentemente estamos hablando en términos culturales porque esa particularidad nos lleva a otra particularidad de Stendhal, que es un autor internacional. Es decir, es un autor cosmopolita, es un autor de mundo, es un hombre de mundo, para decirlo de otra manera. Y más que la visión de un francés, tenemos la visión de un europeo de Europa, no tanto de un francés de Europa o de un francés de Francia. Y esto también es una particularidad en Stendhal que contrasta con la dirección que tiene buena parte de la narrativa francesa del periodo,
que va hacia lo local, va hacia las características de la sociedad francesa. El propio Víctor Hugo sirva de ejemplo, Alfred de Musset, que también escribió novelas, Balzac. Ellos van a enarbolar los hábitos y las costumbres de la sociedad francesa independientemente de la región y respetando la localidad. Pero en el caso de Stendhal no es así. Digamos, Stendhal no es un autor francés de tema francés. Stendhal es un autor francés de tema europeo. Y eso tiene que ver también porque él vivió un mundo y vivió un momento en el que el imperio napoleónico estaba establecido en Europa y creó una condición global del europeo. Y ojo, porque con esto que estoy diciendo pueden haber interpretaciones equivocadas. Me estoy remitiendo a hechos históricos fundamentalmente. Pero el imperio napoleónico le dio una globalidad a Europa que siempre ha tenido presente. Porque yo digo también que si nosotros evaluamos la historia de Europa, nos damos cuenta de que ha tenido momentos de intercambio, ¿ok? Y ha tenido momentos de un globalismo impuesto. Pero en el momento en que hemos tenido intercambio y donde hubo una relación global de Europa, sin duda alguna está el románico y el gótico. Porque en el románico y el gótico se le dio infraestructura a toda la región europea y esto permitió que hubiese una globalización, hubiese una visión europea de la cultura, más que una visión nacional como después se impuso en el proceso histórico. Pero el caso es que en el periodo en el que vive Stendhal, Stendhal vive un imperio, que es el imperio napoleónico, que había establecido una globalidad en Europa. Y esto evidentemente pues no es ni bueno ni malo en el sentido del análisis que yo hago, pero evidentemente estamos hablando de una relación imperial, es decir, Stendhal, que además fue funcionario de este imperio, era un funcionario imperial. Y esto es una realidad, no lo estoy inventando yo. Y además pues es un cargo que ejerce Stendhal y que le permitió vivir, ¿no? Que él era napoleónico, bueno, yo en este momento no me atrevería a asegurarlo. En principio yo diría que sí, en términos generales lo que percibo en él es que es un napoleónico, pero en un sentido europeo, más que en un sentido del imperator, más que en un sentido de el que se impone por la fuerza. Yo creo que Stendhal no era partidario de imponerse por la fuerza, pero estoy hablando de verdad en términos generales. No podría asegurarles si él era monárquico o era liberal, realmente no podría asegurárselos. Pero en términos específicos de lo que yo quiero, es que entiendan que él también vive en una Europa globalizada y él prácticamente vive en sus funciones entre el norte de Italia y Francia. Es decir, que es constante el que recorra esta región que incluiría el sur de Alemania e incluiría el sur de Austria. Y esta relación que él va a tener con esta geografía, con esta zona, también es una relación cultural, porque allí, digamos, hay una gran tradición y que precisamente le va a permitir a él ver a Europa como una globalidad, ver a Europa no con una visión imperial, en el caso político, sino como una globalidad en términos culturales, porque evidentemente nos muestra que hay una gran filiación
y que hay una verdadera tradición en esas regiones que él recorre. Justamente es lo que él va a representar en su novelística. Y esto también, ustedes me van a disculpar, pero atentaba con lo que ocurría en el mercado del libro o en el mercado de los autores, para hablar más contemporáneamente de Francia de ese momento. O sea, si nosotros revisamos quién eran los autores más vendidos en Francia en el siglo XIX, pues nos daremos cuenta que la, eh, el localismo o la localidad o las localidades que utiliza Stendhal no son precisamente apropiadas para el mercado que está establecido en la novela europea en términos generales, ¿no? Uno podría decir eso, porque si nosotros evaluamos a Víctor Hugo, como les dije, si nosotros evaluamos a Walter Scott, bueno, Walter Scott es romanticista, pero es realista, ¿no? Una novela como El Anticuario y una novela histórica como Ivanhoe nos muestra que es un hombre del realismo, que es un hombre que maneja la escena, un hombre que maneja la manifestación física de la realidad en términos literarios. Pero sus temas son fundamentados en la emoción, sus temas son fundamentados en la aventura que vive el personaje interiormente, no solo la aventura que experimenta, ¿no? En el caso de Alejandro Dumas también eso lo tenemos en Los Tres Mosqueteros, es sin duda alguna un procedimiento evidente, es decir, la emoción del personaje, pero también su intimidad, ¿no? La experiencia que él tiene con la realidad emotiva y además lo que él siente de esa experiencia. Y es un ingrediente que funciona muy bien porque funcionó en todos estos autores. Ahora, ¿por qué Stendhal no utiliza ese recurso? ¿O por qué si lo utiliza como en rojo y negro? Que es una especie más bien como de informe de ¿cómo podríamos decir? Una revista. ¿Mm? Pero no porque él sea una revista arribista en sí, sino que estamos hablando de una sociedad de arribistas. Estamos hablando de una sociedad de una feroz competencia, en donde incluso las clases altas tenían que competir entre ellos de manera intensa, ¿no? Y cruda, que es un poco lo que nos representa Julián Sorel. Y eso tampoco era muy agradable para el lector del momento, porque el lector del momento esperaba, digamos, a un héroe más bien con una mejor disposición, un héroe más positivo, y que se le ofrecían las dificultades de la vida, era para mejorar como héroe, para mejorar como personaje, que es lo que vemos en todos estos autores. El Conde de Montecristo, por ejemplo, que es una novela también, un bestseller del siglo XIX, es el mismo prototipo. Vean que es un hombre que ante las dificultades se crece, pero la relación con esas dificultades es emocional, y después está lo íntimo de esa relación emocional, que es el personaje en sí. En el caso de Julián Sorel sí está bien, se respeta ese proceder, pero la diferencia está en que Julián Sorel no es un héroe positivo, es un héroe del cálculo, es un héroe de la exigencia de la competencia social. Es decir, es un héroe, si pudiéramos decirlo de algún modo, menos ficticio o menos literario. Y eso atentaba también contra la popularidad o el éxito que pudo haber tenido Rojo y Negro en su momento. Así que lo que vemos es que era inevitable que Stendhal fuese un autor de bajo perfil. No había manera en que fuera un autor popular. Y de hecho su éxito de La Cartuja de Parma, que es su gran éxito, es como su número uno del hit parade del momento, para decirlo de algún modo, no es, digamos, otra cosa que el uso
consciente de lo que vendía. O sea, el personaje Fabricio de la Cartuja de Parma es un hombre que, como el de Armancia, vive emocionalmente una realidad dura, ¿ok? Y como el propio héroe de Armancia, que es su primera novela, es un héroe que busca es sobrevivir. O sea, la exigencia es tal que lo único que le queda es la sobrevivencia. Y nuevamente ese carácter que él maneja en Armancia, que es su primera novela, la desarrolla con Fabricio en La Cartuja de Parma, pero con la diferencia de que la disposición escenográfica de La Cartuja de Parma es muchísimo más completa. Es decir, Stendhal se ha dado cuenta que trabajando la realidad en términos escenográficos, es decir, en términos teatrales, eso le va a permitir que este personaje pueda desarrollarlo de un modo mucho más progresivo y además con mucha más dinámica de lo que pudo haber hecho anteriormente con sus novelas anteriores, ¿no? Esto es importante porque ahí está el éxito de La Cartuja de Parma. Stendhal sabía que La Cartuja de Parma iba a ser un éxito y además él apostó a ese éxito porque bueno, estaba ya en condiciones que le hacían prever que no estaba bien de salud, y escribir La Cartuja de Parma fue como una jugada de despedida prácticamente, y conscientemente lo hizo porque sabía que La Cartuja de Parma iba a ser un éxito como lo fue, porque utilizó todos los ingredientes populares. Allí sí los usó, perdón. Allí le dio uso a esos recursos, pero evidentemente ya con un estilo construido. Es decir, tampoco fue una jugada de carta nada más. Allí había un trabajo previo, y el trabajo previo era fundamentalmente de manejar la estructura, de manejar la escena, de manejar el estilo de la escritura, toda esa experiencia que él desarrolla, incluso con sus crónicas de viaje. Él realizó un viaje a Gran Bretaña e hizo una crónica de ese viaje que es una crónica muy bien escrita y que nos muestra al mismo tiempo una faceta del Stendhal viajero, del Stendhal de mundo, del Stendhal de la visión global europea, ¿no? La visión cosmopolita de Europa, y que también representó en su novela. La Cartuja de Parma es una novela italiana, prácticamente. No por casualidad en su libro ¿Por qué leer a los clásicos?, Italo Calvino dice que es la novela más bella que se ha escrito. Italo Calvino está reconociendo en La Cartuja de Parma algo tan especial que solo lo puede relacionar con la belleza. Y esta coincidencia, digamos, me hace ver más claramente que La Cartuja de Parma es una novela italiana. Ahora, ¿por qué es un éxito? Porque en buena medida hay un elemento exótico en La Cartuja de Parma. Hay un elemento exótico que no transcurre en Francia, y eso le da un carácter de aventura, que en buena medida era lo que más vendía de la novela romanticista, ¿no? La aventura. En el caso de Alejandro Dumas, en el caso de Walter Scott, en el caso de Víctor Hugo, entre otros. Y autores que incluso hoy en día ni siquiera se recuerdan, que vendieron muchísimo, porque este es otro asunto. El tema de la recepción es un tema más bien arqueológico, estadístico, ¿no? No estamos en eso realmente en este momento, pero sí resulta curioso que, bueno, un autor particular tenía que resolver su fama con algo particular, y así también lo hizo. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de ser una novela italiana, que en principio siempre fue lo que le perjudicó para que no fuera popular, él, combinando
los elementos característicos, el tipo de héroe, la representación física de la realidad, el elemento de la aventura, la expresión y el pensamiento interno del personaje, esta relación tan equilibrada en la estructura de la historia, todo eso hacen de la Cartuja de Parma una obra maestra. Lo que pasa es que es una obra maestra hecha para el hit parade, ¿no? Y eso tampoco es deleznable, eso no es negativo tampoco, ¿no? Lo logró, Stendhal logró ser exitoso y nos demostró que él hubiese podido hacer eso desde un principio, pero para él era más importante el planteamiento, era más importante el planteamiento que el éxito, y evidentemente quería ser exitoso. Digamos, era un hombre de mundo, era un hombre que quería ser exitoso, era un hombre que quería ser leído en el mundo conocido, en el mundo interconectado, europeo. Eso era lo que él quería, ese era su éxito para él, ¿no? Y que no lo pudo lograr sino con esta novela que le hizo, digamos, le permitió acceder a ese público al cual siempre quiso llegar, porque evidentemente siempre lo quiso. Pero él lo que no sacrificó nunca fue su planteamiento. Y ahí es donde está la gran integridad de Stendhal. Resulta además que Stendhal tenía un conocimiento de la cultura muy completo y eso lo ayudó, ¿no? Sus conocimientos de las artes plásticas. De hecho, yo creo que Stendhal es un precursor del crítico de artes plásticas, ¿no? Y prácticamente es contemporáneo con este gran crítico de habla inglesa, que ahorita no recuerdo su apellido, que por cierto Proust lo leyó y lo tradujo, un crítico de artes plásticas excelente, británico, que ahorita no recuerdo su nombre. Bueno, Stendhal hace un trabajo equivalente a este crítico, ¿no? Con su libro sobre la pintura italiana, ¿no? Hace y ejerce una labor de crítico de artes plásticas. Y lo hace muy bien, además. Y es un hombre que nos muestra no solo entonces una variedad geográfica de Europa, sino también una variedad de su cultura, una variedad de la cultura europea. Estas cosas se conjugan, porque vuelvo y lo repito, si nosotros analizamos el perfil de un Balzac, que era un dandy, pero era un dandy citadino, ¿ok? Stendhal era un dandy internacional, ¿ok? Y esto los marca a los dos de una manera tremenda, porque prácticamente la dinámica que nos presenta Balzac magistralmente, hay que decirlo, también fue un hombre de planteamiento, fue un hombre que siempre desarrolló su planteamiento y supo ser exitoso, porque Balzac sí fue exitoso. Yo siempre digo que Balzac es el dueño del palco de los novelistas del siglo XIX. En términos de popularidad, en términos de ventas, digamos, la cantidad de obras que publicó Balzac exitosas, sus ventas superan a cualquiera de los novelistas franceses del momento, incluso el propio Victor Hugo. Es decir, no manejo las cifras, vuelvo a decirlo, estas son cifras que hay que manejar estadísticamente, ¿no? No estamos hablando de literatura, estamos hablando de estadísticas, que son también valiosas, que nos permiten comprender, y en este caso yo me sirvo de ellas porque me permiten comprender por qué Stendhal no fue exitoso en su momento. Él era consciente de ello y por eso también sabe que muchos años después de que él muera es que su obra va a ser ponderada. Y tiene sentido porque en buena medida, yo no sé si él lo sabía, pero nosotros como lectores de este tiempo
nos podemos dar cuenta de que era un autor demasiado particular para ser popular en el momento. Y que a pesar de que no fue popular en el momento, es uno de los autores más importantes de la novela del siglo XIX. Y tenemos que decir, Balzac nunca hubiese podido lograr lo que logró Stendhal. Flaubert nunca hubiese podido lograr lo que logró Stendhal. Hay una cosa característica en él que además me recuerda a un personaje histórico y que también se convirtió en un personaje literario, que es Casanova, Giacomo Casanova. Yo diría que Giacomo Casanova es como el alter ego de Stendhal, porque Casanova era un hombre del mundo. Casanova era un hombre de la globalidad europea. Casanova, y además antes del periodo napoleónico, tenía esta visión de Europa como globalidad. Y en sus memorias vemos cómo él, como personaje de sus memorias, representa este mundo de un modo completo, hasta el punto de que yo les digo algo. Y es una idea que yo vengo trabajando desde hace muchos años. A pesar de que son unas memorias confesionarias, se podría decir que las memorias de Casanova son una de las mejores novelas que se han escrito nunca. Se podría decir, ¿saben? Así como existe la novela histórica, se podría decir que existe la novela confesionaria. No sé, estoy buscando ayuda para poder entender estas variantes que te da la literatura y que muchas veces el esquema académico no te permite a simple trazo resolver. Fíjense que son ideas que hay que trabajar. Y yo quiero que entiendan también que la dinámica que estoy exponiendo se debe fundamentalmente a que muchas de estas ideas tienen que ser trabajadas, tienen que ser expresadas, tienen que ser redondeadas, ¿no? Pero en términos generales lo que yo quiero es destacar que Casanova es un personaje que es el alter ego de Stendhal. Pero al mismo tiempo, como Casanova escribió unas memorias, se convirtió en personaje literario. Esas memorias son una épica de Casanova. Y es la demostración de un mundo que él vive como desaparecido, porque también un poco recoge esta capacidad de la novela de ser siempre un reservorio de la nostalgia de una generación, ¿no? La nostalgia de una generación se reproduce como una especie de mitología social en una novela. Y es un poco lo que logra desarrollar Stendhal, no tanto como Casanova en términos ya de la experiencia directa, sino en la reproducción y en la representación, en donde se marca sí una diferencia clarísima entre Stendhal y Casanova. Evidentemente Stendhal es un narrador, es un novelista. Casanova es un escritor. Y Casanova lo que está haciendo es reproducir su diario, ¿no? Le está dando a su diario un carácter de memoria y esa memoria está asumiendo un carácter de aventura de vida. Y eso, bueno, es muy diferente a planteárselo como una novela, como sí lo hizo Stendhal, porque claro, Stendhal también tiene sus textos biográficos. Les hablé de el viaje que realizó a Gran Bretaña y cómo eso quedó como un diario, pero también él tiene algunos textos que tienen que ver, cartas, que tienen que ver con los viajes que realizaba. Es decir, también este estilo cronical, para decirlo de alguna manera, lo practicó mucho Stendhal. Y esto es importante. No lo hizo como Casanova, evidentemente, pero lo ejerció también de una manera más dispersa, sobre todo en esos textos que son personales, ¿no? Que son más personales, notas, cartas, anotaciones, al cual estaba siempre dedicado, ¿no? Yo digo que
Stendhal no podía esperarse otra cosa, era consciente de ello, y además él tuvo la coherencia de saber lo que quería y de desarrollarlo de la manera en que pudo, porque también existen las limitaciones de tiempo, las limitaciones de dedicación, que todos los artistas pasan por eso. Todos los artistas pasan por eso. Independientemente de la clase social y de la postura política, todos pasan por esas exigencias. Y no es otra que la de hacer el planteamiento, la de tener las ideas, la de desarrollarlo coherentemente y además hacerlo bien. Stendhal logró manejar todos estos aspectos de un modo equilibrado y a pesar de su muerte, sus condiciones duras que vivió al final de su vida, pudo completar y cerrar un ciclo que fue absolutamente indispensable para el novelista, para el intelectual, para el autor del siglo XIX y ahora del siglo XXI, porque nos permite ver muchas de las realizaciones contemporáneas en el cine, en la televisión, en los programas, en las series, en los programas dramáticos, como le llaman también. Vemos elementos de Stendhal, ¿no? Lo vemos. Y digamos, lo digo porque muchas veces esto pareciera que nosotros estuviéramos hablando del pasado como algo desconectado de nosotros, y no está desconectado de nosotros, al contrario. La cultura está en el presente relacionada con el pasado. Es ingenuo pensar que el presente es una totalidad, cuando simplemente es la experiencia que tenemos en el presente de muchas cosas que se hicieron en el pasado. Por eso digo que muchas veces tú haces un planteamiento y quedas como en una estructura que ya está predeterminada. ¿Y quién la predetermina? La propia dinámica cultural. ¿Ok? O sea, que tú tengas un estilo determinado, una tendencia determinada, eso te pone en una línea determinada. Te pone, en una estética determinada. ¿Qué pasó con Stendhal? Bueno, Stendhal se puso en una línea de desarrollo que podríamos vincular con el realismo psicológico, que después lo desarrolla Henry James, Dostoyevsky, Henry James, Marcel Proust, ¿ok? Ernesto Sábato, Guillermo Meneses, aquí en Venezuela, y el otro en Argentina, desarrollan esta línea de realismo psicológico, en donde prácticamente la realidad es vista por la mente del personaje. ¿No? Eso es lo que podríamos decir de esta característica que está en la línea, por supuesto, de Jane Austen, ¿ok? Está en la línea de Chor-de-Laclos, en Francia, está en la línea del Werther, en Alemania. Digamos, estas líneas tienen su condición en el pasado, que tú no puedes cambiar eso. Y además es absurdo. Lo vemos en Stendhal, que él, sin saberlo o sin ser consciente, se inscribe dentro de la línea del realismo de la novela moderna, sin él saberlo, a lo mejor, o siendo consciente también. Pero eso es una línea dentro de una estructura. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? A pesar de su particularidad, a pesar de las particularidades, siempre estás en una línea ya establecida. Esto también nos hace ver con mucha más madurez lo que es la creatividad y lo que es el proceso de la creación. Es decir, siempre estamos sobre procesos, y las manifestaciones culturales y artísticas surgen de una particularidad y de un entorno al mismo tiempo. Es decir, es individual, está el individuo Stendhal, está
su individualidad en su obra, pero está la colectividad que representa, está la relación colectiva entre lo que él representa y el lector. Entonces es una relación biunívoca. En eso Stendhal sí era consciente, Stendhal lo sabía. Stendhal también veía o tenía una visión de la cultura europea como una totalidad, la cultura de una región, que lo pondera como un rasgo de alta civilización es Rapin, tanto en su Guía de la Cultura como en el ABC de la lectura. Lo pondera como una visión de alta cultura el hecho de que se vea Europa como un conjunto, ¿no? Digamos que en términos prácticos, Stendhal logra resolver planteamientos que son antagónicos y esto le da una particularidad que no le permite ser exitoso. Pero pasadas las décadas y nosotros como lectores contemporáneos, como lectores actuales, sabemos más que nunca, o mejor que en ese propio tiempo, que su aporte estuvo determinado por su particularidad. O sea, fue coherente en su planteamiento y en su desarrollo. Y nos demostró además que fue así por su éxito con la Cartuja de Parma, que fue un éxito premeditado por él. Él apostó al éxito con esta novela y la escribió para ser exitoso. Y nos demostró con ello dos cosas. Primero, que era coherente con su planteamiento y segundo, que tenía la capacidad de ser exitoso. Muchas gracias y espero que nos veamos próximamente.